El gran salón del Consejo Galáctico nunca había visto tanto miedo. El embajador Ketvar se encontraba en el podio central, su piel azul pálida por la preocupación. A su alrededor, representantes de docenas de mundos estaban sentados en sus sillas flotantes, todos mirando la pantalla holográfica que mostraba su mayor pesadilla hecha realidad. 12 sistemas estelares habían caído. 12 mundos enteros ahora pertenecen al Imperio Sapiriano. Las marcas rojas en el mapa galáctico se propagan como una enfermedad. Cada uno representa millones de seres muertos o esclavizados. Los sapirianos no solo conquistaban territorio, sino que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. La situación empeora cada día, dijo Ketar con voz temblorosa. Nuestros últimos informes de inteligencia indican que los sapirianos se están desplazando hacia los mundos centrales. Al ritmo actual de expansión, llegarán a Nexus Prime en 6 meses. Una ola de pánico recorrió la cámara. Nexus Prime fue el corazón de la civilización galáctica, hogar del propio Consejo y de casi 4.000 millones de seres de toda la galaxia. Si cayera, la resistencia organizada se derrumbaría. El consejero Beltar, un ser antiguo cuya especie había sobrevivido a 3 guerras galácticas, levantó uno de sus 4 brazos. ¿Qué pasa con nuestras flotas? Seguramente el poder combinado de nuestros mundos miembros puede detenerlos. El general Sarakt, el principal asesor militar del Consejo, dio un paso al frente. Sus escamas cambiaron de azul a morado oscuro, señal de angustia entre su gente. Lo hemos intentado, consejero. La tercera flota los enfrentó en la estación Helios el mes pasado. De 200 barcos, solo 12 sobrevivieron para retirarse. Los sapirianos destruyeron el resto en menos de 4 horas. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la cámara. 200 barcos representaban el poder militar combinado de 7 mundos diferentes. La idea de que una fuerza así pudiera ser destruida tan rápidamente era increíble. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la representante Mindar, mientras sus tentáculos se retorcían de ansiedad. Los seirianos siempre fueron agresivos, sí, pero nunca tan poderosos. ¿Qué ha cambiado? Keitar tocó un control en su podio y la pantalla cambió para mostrar imágenes de la batalla en la estación Helio. Las imágenes eran granulosas y confusas, tomadas desde los pocos barcos que lograron escapar. Pero lo que mostraron hizo que todos en la cámara sintieran frío por dentro. Las naves Siran se movían a través del espacio con una coordinación perfecta. Sus armas de plasma cortaban los escudos del Consejo como si estuvieran hechos de papel. Pero no era solo su tecnología la que era superior. Su táctica fue impecable y su timing perfecto. Anticiparon cada movimiento que hacían las fuerzas del Consejo, contrarrestando cada estrategia antes de que pudiera ser efectiva. Han aprendido a luchar como una sola mente, explicó el general Sarakt. Su nueva doctrina de batalla combina una potencia de fuego abrumadora con brillantez táctica. No se limitan a atacar, sino que destruyen completamente cualquier resistencia organizada de la forma más eficiente posible. El consejero se inclinó hacia adelante en su silla. Entonces debemos adaptarnos, cambiar nuestras propias tácticas, desarrollar nuevas armas, formar flotas más grandes. Lo hemos intentado, respondió Saricht. La quinta flota adoptó nuevos patrones de formación basados en nuestro estudio de las tácticas aerianas. Duraron 7 horas en la batalla de Kepler-Sech. La octava flota utilizó escudos de energía experimentales y estructuras de comando rotatorias. Fueron aniquilados en 3 horas. Toda estrategia convencional que empleamos fracasa. La cámara estalló en voces preocupadas mientras los representantes hablaban unos al mismo tiempo, proponiendo soluciones cada vez más desesperadas. Algunos sugirieron abandonar los sistemas exteriores y centrarse en defender los mundos centrales. Otros querían intentar establecer contacto diplomático con los sapirianos, aunque todos sabían que nunca habían aceptado la rendición de nadie. A través del caos, una voz cortó el ruido. Provenía del fondo de la cámara,
de una sección habitualmente ocupada por representantes de los mundos más jóvenes y menos desarrollados. ¿Qué pasa con los humanos? La cámara quedó en silencio. Todos se giraron para ver quién había hablado. Fue el embajador Renk de la coalición vegana, un poder menor que la mayoría de los miembros del consejo apenas reconocieron. La expresión del consejero mostraba confusión. ¿Humanos? ¿Qué humanos? Los de la Tierra. Reno continuó, con voz firme a pesar de la atención de todo el consejo. El mundo de la muerte en el sistema de Saúl. Sé que muchos de vosotros los consideráis primitivos, pero tienen algo que nosotros no tenemos. Las escamas del general Sart cambiaron a un color naranja, lo que indica escepticismo. Sugieres que contratemos primitivos para luchar en batallas que nuestras propias fuerzas avanzadas no pueden ganar. No somos primitivos, respondió Renoch. Sobrevivientes. ¿Alguien de ustedes sabe cómo es la Tierra? Es un mundo donde todo mata a todo lo demás. El clima puede congelarlos estando sólidos o quemarlos vivos. El propio planeta se sacude y se abre, tragándose ciudades enteras. Las enfermedades mutan más rápido de lo que la medicina puede adaptarse. Los depredadores cazan en manadas utilizando la inteligencia y la coordinación. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Los humanos no solo sobrevivían en este mundo. Lo conquistaron. Se convirtieron en los depredadores máximos de un planeta que mata a la mayoría de sus visitantes en cuestión de días. Keitbar accedió a sus archivos de datos y obtuvo información sobre la Tierra. Lo que encontró hizo que su piel se volviera aún más pálida. La gravedad es un 20% mayor que el estándar galáctico. La atmósfera contiene gas venenoso. Los niveles de radiación serían fatales para la mayoría de las especies. ¿Cómo puede vivir algo allí? Al ser más difícil de matar que cualquier otra cosa, respondió Reno. Los niños humanos aprenden a pelear antes de poder caminar correctamente. Su entretenimiento consiste en observar a seres lastimándose unos a otros por deporte. Su literatura celebra la guerra y el conflicto. Han pasado toda su historia encontrando formas nuevas y mejores de matar a sus enemigos. La idea era tan extraña para la mayoría de los miembros del Consejo que les costó procesarla. La civilización galáctica había evolucionado más allá de esos comportamientos primitivos hace milenios. El concepto de una especie especializada en la violencia era inquietante. El consejero Beltar negó con la cabeza. Incluso si esto fuera cierto, ¿cómo nos ayudaría? Los apiranos tienen tecnología superior, mejores naves y armas avanzadas. ¿De qué servirían unos cazas primitivos contra los cañones de plasma y los escudos de energía? Tal vez, dijo una nueva voz desde la galería, deberíamos preguntarles. El orador fue el comandante Texon, un veterano de docenas de campañas y una de las mentes militares más respetadas de la galaxia. Sus palabras tenían un peso que hizo que todos escucharan. He leído los informes sobre los conflictos humanos, continuó. Ellos no luchan como nosotros. Mientras que nosotros dependemos de tecnología superior y de doctrina establecida, ellos se adaptan constantemente. Utilizan su entorno como arma. Vuelven las fuerzas de sus enemigos contra ellos. Lo más importante es que nunca se rinden. El general Saraket parecía escéptico. ¿De verdad crees que estos primitivos podrían tener éxito donde nuestras mejores fuerzas han fracasado? Tesalon se quedó en silencio por un momento, luego habló con cuidado. Creo que nos estamos muriendo. Nuestras flotas están siendo destruidas. Nuestros mundos están siendo conquistados y nuestros pueblos están siendo esclavizados. Si continuamos luchando contra los apiranos con métodos convencionales, lo perderemos todo en un año. Quizás sea hora de probar algo poco convencional. El debate que siguió duró horas. Muchos miembros del Consejo argumentaron que contratar humanos sería un signo de debilidad, una admisión de que la civilización galáctica había fracasado. Otros señalaron que la civilización galáctica no existiría por mucho más tiempo si no hacían nada. Finalmente, el consejero Beltar pidió votación. Estuvo cerca,
más cerca de lo que nadie esperaba, pero al final, la desesperación venció al orgullo. La moción fue aprobada por un margen de 3 votos. Kate Barr fue autorizado a establecer contacto con el gobierno humano y solicitar asistencia militar. El mensaje estaría cuidadosamente redactado para evitar mostrar demasiada desesperación. Después de todo, todavía eran una civilización galáctica que se enfrentaba a lo que decidieron describir como una disputa territorial menor. Cuando la sesión del Consejo terminó y los representantes comenzaron a salir, el comandante Texalon permaneció en su asiento, mirando la exhibición táctica. Las marcas rojas que mostraban la conquista saperiana continuaron pulsando como un latido del corazón, haciéndose más grandes con cada actualización. Se preguntó si acababan de cometer el mayor error de la historia galáctica o si habían encontrado su salvación entre las estrellas. La sala de comunicaciones seguras en las profundidades del Pentágono estaba repleta de actividad. La general Patricia Hayes se encontraba frente a un banco de monitores, observando a los técnicos trabajar para decodificar el mensaje más extraño que la Tierra había recibido jamás. La transmisión había venido de algún lugar más allá del borde exterior del sistema solar utilizando métodos de encriptación que hicieron que sus mejores computadoras funcionaran durante 3 días seguidos. ¿Qué tenemos? Morrison Hayes preguntó, volviéndose hacia el capitán Jake Morrison, su mejor analista de inteligencia. Morrison mostró el mensaje decodificado en la pantalla principal. Su rostro mostraba confusión mezclada con preocupación. Es de algo llamado el Consejo Galáctico, señora. Solicitan lo que llaman asistencia militar limitada con una disputa territorial. Ofrecen el pago en minerales raros que nuestro programa espacial necesita desesperadamente. Hayes leyó el mensaje 2 veces. El lenguaje era formal, casi diplomático, pero algo no cuadraba. Son demasiado cuidadosos con sus palabras. Nadie envía mensajes a través del espacio interestelar para pedir ayuda con problemas menores. Eso mismo pensé yo, señora. Respondió Morrison. Así que revisé los datos de transmisión con nuestros programas de análisis. La intensidad de la señal sugiere que enviaron esto desde múltiples ubicaciones simultáneamente, usando suficiente energía para iluminar media Norteamérica. O realmente quieren nuestra atención o están más desesperados de lo que dejan ver. La doctora Lisa Park entró en la habitación con una carpeta gruesa. Como principal experta de la Tierra en protocolos de contacto extraterrestre, había estado estudiando toda la información que tenían sobre la civilización galáctica. La mayor parte provenía de breves encuentros con exploradores y comerciantes extraterrestres durante la última década. General, he estado investigando este Consejo Galáctico, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Basándonos en nuestro limitado contacto con especies alienígenas, representan una coalición de docenas de mundos. Se consideran la civilización más avanzada de la galaxia. Que pidan ayuda a los humanos sería como si nosotros pidiéramos a los chimpancés que resolvieran nuestros problemas de física nuclear. Hayes arqueó una ceja. O sea, que deben estar en serios problemas si están dispuestos a contactarnos. Park explicó. Nuestra inteligencia sugiere que la mayoría de las especies alienígenas ven la Tierra como un planeta peligroso y atrasado. Saben que existimos, pero generalmente nos evitan. Algo grande debe haber cambiado. Morrison activó otra pantalla que mostraba un mapa estelar con varias zonas rojas marcadas. Logré cruzar algunas de las coordenadas estelares mencionadas en su mensaje con nuestros datos de monitoreo del espacio profundo. Ha habido señales de energía inusuales en esas regiones durante el último año. Enormes, como flotas enteras de naves moviéndose por el espacio. Así que no se trata de una disputa territorial menor, concluyó Hayes. Esto es una guerra y están perdiendo. Park asintió. Esa es también mi opinión. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Hayes permaneció en silencio durante varios minutos analizando los datos. Finalmente, tomó una decisión. Respondemos, pero no enviamos diplomáticos ni negociadores.
Si realmente hay una guerra ahí fuera, necesitan soldados, no políticos. Activó el sistema de comunicación interno. Contácteme con el Escuadrón Delta. Reunión informativa completa en 1 hora. El Escuadrón Delta se había formado 3 años antes como la primera unidad de operaciones especiales verdaderamente de élite de la Tierra. A diferencia de las fuerzas especiales tradicionales, los miembros del Escuadrón Delta estaban mejorados con tecnología experimental que llevaba las capacidades humanas al límite. Cada miembro había recibido años de entrenamiento en entornos que matarían a soldados comunes. El sargento mayor Ryan Cooper lideraba el equipo. A sus 32 años, era un veterano de conflictos en 4 continentes y 2 lunas. Su historial de servicio estaba clasificado al más alto nivel, pero los rumores sugerían que nunca había fallado en una misión. Cuando Hayes llamó al Escuadrón Delta, Cooper estaba en medio de un ejercicio de entrenamiento en el desierto de Nevada, enseñando a su equipo a sobrevivir a temperaturas que cocinarían a la mayoría de las formas de vida. La sala de reuniones era austera y funcional, diseñada para la máxima seguridad. Cooper estaba sentado a la cabeza de una mesa flanqueada por los 5 miembros de su equipo. Cada uno representaba la cima de la evolución militar humana. Especialistas en sus campos, seleccionados entre miles de candidatos. La sargento Amy Walls, experta en explosivos, creció en las ruinas de Detroit. Aprendió a fabricar armas con chatarra antes de tener edad suficiente para conducir. Su capacidad para destruir cosas solo era comparable a su talento para la resolución creativa de problemas bajo presión. El cabo Ben Carter, su francotirador, ostentaba récords de bajas a larga distancia que la mayoría consideraría imposibles. Había aprendido a disparar en la naturaleza salvaje de Alaska, donde fallar el objetivo significaba morir congelado. Su paciencia era legendaria entre los operadores de las fuerzas especiales. El sargento Kevin Ross, su médico, había mantenido con vida a soldados en condiciones que horrorizarían a los médicos civiles. Podía realizar cirugías en medio de un tiroteo usando herramientas improvisadas y pura determinación para salvar vidas que otros darían por perdidas. La sargento Nina Stone, su especialista en comunicaciones, podía hackear cualquier sistema jamás construido y establecer contacto a distancias imposibles. Había aprendido sus habilidades luchando contra ciberterroristas que usaban tecnología que apenas existía en el papel. El sargento Troy Wade, su operador de armas pesadas, tenía una complexión robusta y podía transportar equipo capaz de aplastar a soldados normales. Se había entrenado en el interior de Australia, donde la fauna consideraba a los humanos como un bocado conveniente. Hayes entró en la sala de reuniones y fue directo al grano. Caballeros, señora, hemos recibido una solicitud de asistencia militar de un gobierno extraterrestre. Afirman necesitar ayuda con una disputa territorial, pero nuestro análisis sugiere que están librando una guerra y la están perdiendo por mucho. Activó el sistema de visualización de la sala, mostrándoles el mensaje decodificado y la información que habían recopilado. Lo que no entienden es que al pedir ayuda humana, han revelado más sobre sí mismos de lo que pretendían. Están desesperados. Se ven superados. Y creen que somos lo suficientemente primitivos como para ser prescindibles. Cooper estudió la información cuidadosamente. Su equipo se había entrenado para todos los escenarios de combate imaginables, incluyendo encuentros teóricos con fuerzas extraterrestres. La idea de la OI de luchar en el espacio era emocionante, no intimidante. ¿Cuál es nuestra misión, general?, preguntó Cooper. Eso depende de lo que encontremos cuando lleguemos allí. Hayes respondió. Oficialmente, van como asesores militares para ayudar con su disputa territorial. Extraoficialmente, van a evaluar la situación real y determinar si esta amenaza podría llegar a la Tierra. Walsh se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué sabemos de sus enemigos? Muy poco, admitió Hayes. El mensaje menciona algo llamado el Imperio Sapiriano, pero no tenemos datos sobre sus capacidades ni intenciones.
Lo que sí sabemos es que aparentemente han derrotado a múltiples flotas alienígenas usando tácticas convencionales. Carter, quien rara vez hablaba durante las reuniones informativas, hizo una pregunta simple. ¿Cuáles son sus reglas de enfrentamiento? Hayes sonrió con tristeza. No hay ninguna. Esto no es una acción policial ni una misión de mantenimiento de la paz. Si estos alienígenas están realmente en guerra, entonces estarán operando en una zona de combate contra enemigos que no reconocen la autoridad humana ni el derecho internacional. Tendrán que usar su mejor juicio. El equipo intercambió miradas. Se habían entrenado toda su carrera para misiones donde las reglas no estaban claras y lo que estaba en juego era la vida o la muerte. La idea de luchar contra alienígenas era solo otro desafío para... Superado. Ross levantó la mano. ¿Qué tipo de apoyo médico podemos esperar? Ninguno, respondió Hayes sin rodeos. Estarán completamente solos, posiblemente durante meses. La nave que los lleve no podrá quedarse para la extracción si las cosas salen mal. Tendrán que confiar en su entrenamiento y en los demás. Stone preguntó sobre los protocolos de comunicación y la compatibilidad de los equipos. Wade quería saber sobre las restricciones de armas y el reabastecimiento de municiones. Cada miembro del equipo se centró en su área de especialización, pensando en los desafíos prácticos de operar en un entorno alienígena. Finalmente, Cooper hizo la pregunta más importante. ¿Cuándo partimos? La UES Phoenix se está preparando para el lanzamiento, respondió Hayes. Es nuestra nave furtiva más avanzada, equipada con tecnología experimental que debería mantenerlos ocultos de los sensores alienígenas. Partirán en 72 horas. Al terminar la sesión informativa y prepararse para partir, Hayes llamó a Cooper aparte. Ryan, quiero que entiendas algo. Esta misión no se parece a nada que hayamos intentado antes. Representarás no solo a los militares, sino a toda la humanidad. El rendimiento de usted y su equipo determinará cómo nos verá la galaxia en las próximas generaciones. Cooper asintió. No lo defraudaremos, general. Sé que no lo hará, respondió Hayes. Pero recuerden, no son solo soldados en esta misión. Son embajadores, les guste o no. Muéstrenles de que son capaces los humanos. Mientras el Escuadrón Delta partía para prepararse para la misión más importante de la historia de la humanidad, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Los alienígenas que habían solicitado su ayuda esperaban cazas primitivos que pudieran servir de distracción mientras fuerzas más sofisticadas se reagrupaban. Lo que iban a obtener en cambio era algo nunca antes visto en la galaxia. Humanos en guerra. La bahía de atraque a bordo de la nave del Consejo Galáctico, Harmonious Edge, era enorme. Construida para albergar naves diplomáticas de docenas de mundos diferentes. El embajador Kate Barr esperaba junto al general Texon, ambos observando la pequeña nave humana que se acercaba a través de la barrera de energía que mantenía a raya el vacío del espacio. «Es tan pequeño», murmuró Kate Barr, mostrando su piel azul. Manchas de nerviosa decoloración. ¿Estamos seguros de que comprendieron el alcance de nuestra petición? Tesalon estudió la nave que se acercaba a través de su pantalla táctica. La nave humana era, en efecto, diminuta comparada con la mayoría de las naves galácticas. Apenas más grande que una lanzadera de transporte personal. Su diseño era tosco y angular, carente de las suaves curvas y elegantes líneas que caracterizaban la ingeniería espacial avanzada. Quizás el tamaño no les importe, respondió Texalon, aunque sus propias dudas eran evidentes en su voz. Muchas especies compensan las limitaciones tecnológicas con otros métodos. La UES Phoenix se asentó en la plataforma de atraque con un fuerte estruendo que resonó por la bahía. Ambos alienígenas se estremecieron al oír el sonido. Las naves avanzadas utilizaban manipuladores de gravedad para atracar silenciosamente. Al parecer, la Fénix acababa de estrellarse contra su plataforma y esperaba lo mejor. Una escotilla se abrió en el lateral de la nave humana con un siseo de atmósfera escapando. Aparecieron 6 figuras,
vestidas con lo que parecían armaduras primitivas y portando armas que parecían pertenecer a un museo. Qatar sintió que sus esperanzas se desvanecían aún más. El sargento mayor Ryan Cooper dio el primer paso al frente, con la mirada rápidamente. La plataforma de atraque y catalogando cada detalle. Tras él, su equipo se desplegó en una formación suelta que parecía informal, pero que proporcionaba campos de fuego superpuestos que cubrían todos los accesos. Era una formación de combate camuflada como una caminata normal, algo que los alienígenas pasaron completamente por alto. «Soy el embajador Kabar del Consejo Galáctico», dijo Octavar, dando un paso al frente con los brazos abiertos en el saludo tradicional de su pueblo. «Agradecemos que su gobierno haya accedido a ayudarnos». Cooper asintió una vez, sin que su expresión revelara nada. Sargento Mayor Ryan Cooper, en representación de las fuerzas militares de la Tierra. «Este es mi equipo». Hizo un gesto a cada miembro mientras los presentaba. Sargento Amy Walls, explosivos y demoliciones. Cabo Ben Carter, reconocimiento de largo alcance. Sargento Kevin Ross, apoyo médico. Sargento Nina Stone, comunicaciones y guerra electrónica. Sargento Troy Wade, armas pesadas y operaciones de asalto. Los alienígenas parecían confundidos por las presentaciones formales. La mayoría de las especies simplemente intercambiaban impresiones mentales o códigos de identidad digitales. La insistencia humana en nombres individuales y roles específicos parecía innecesaria. Complicado. El general Texalon dio un paso al frente. Su porte militar se hacía evidente en su postura. «Soy el general Texalon, asesor militar del Consejo Galáctico. Hemos preparado un informe completo sobre la situación actual». Mientras caminaban por los pasillos de la enorme nave, el equipo de Cooper mantuvo su formación de alerta. Sus ojos se movían constantemente, memorizando planos, identificando cuellos de botella y anotando la ubicación de cada alienígena con el que se cruzaban. La tripulación de la nave, acostumbrada a recibir visitas de diplomáticos que se maravillaban con su avanzada tecnología, encontró inquietante la fría y profesional evaluación de los humanos. La sala de reuniones era una maravilla de la ingeniería galáctica con pantallas holográficas que podían mostrar mapas tridimensionales de sistemas estelares enteros. Cuando las luces se atenuaron y comenzó la presentación, Cooper sintió que su evaluación inicial de la situación cambió drásticamente. No se trataba de una disputa territorial menor. Era una lucha desesperada por la supervivencia. La pantalla holográfica mostraba la expansión del Imperio Sapiriano durante el último año. 12 sistemas estelares habían caído, cada uno con miles de millones de vidas. Los marcadores rojos que indicaban el control sapiriano formaban una cuña que apuntaba directamente al corazón de civilización galáctica. La doctrina militar saperiana se basa en una fuerza abrumadora y una coordinación perfecta, explicó el general Texon con voz cargada de derrota. No se limitan a conquistar mundos. Eliminan toda resistencia y despojan a los planetas de sus recursos antes de pasar al siguiente objetivo. La pantalla mostraba imágenes de la batalla de la estación Helios. Cooper observó cómo 200 naves aliadas se enfrentaban a una flota sapiriana más pequeña. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Las naves sapirianas se movían con precisión mecánica, sus armas atravesando escudos y armaduras como si fueran de papel. ¿Cuál es su doctrina táctica?, preguntó Cooper por primera vez desde que comenzó la sesión informativa. Texalon pareció sorprendido. «¿Qué son? ¿Cómo luchan?», aclaró Cooper. «Patrones de formación, estructura de mando, tiempos de respuesta». ¿Qué ocurre cuando se interrumpen sus comunicaciones o se eliminan sus naves de mando? La pregunta reveló algo que conmocionó a ambos alienígenas. Nadie había logrado interrumpir con éxito las comunicaciones sapirianas ni eliminar sus naves de mando. Todos los enfrentamientos habían terminado con una derrota aliada completa mucho antes de que se pudieran intentar tales tácticas. No hemos podido probar tales estrategias. Texalon admitió, sus escamas se oscurecieron,
indicando vergüenza. Amy Walls se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué hay de sus líneas de suministro? ¿Cómo mantienen sus naves abastecidas de combustible y a sus tropas alimentadas a través de múltiples sistemas estelares? De nuevo, los alienígenas parecían confundidos. El concepto de atacar la logística enemiga aparentemente era ajeno al pensamiento militar galáctico. Ben Carter preguntó sobre los patrones de patrullaje sapiranos y el alcance de los sensores. Nina Stone quiso saber sobre sus protocolos de comunicación y métodos de cifrado. Kevin Ross indagó sobre sus capacidades médicas y cómo trataban a los prisioneros. Cada pregunta revelaba la misma verdad inquietante. Las fuerzas militares del Consejo Galáctico nunca habían realizado el tipo de análisis táctico exhaustivo que las fuerzas humanas consideraban un procedimiento básico. ¿Cuántos equipos de operaciones especiales han enviado contra objetivos sapiranos?, preguntó Cooper. La expresión de Tesalon se tornó aún más incómoda. Se han desplegado 3 equipos contra objetivos de alto valor. Todos fracasaron. Define fracasado. Troy Wade dijo, hablando por primera vez. Eliminación completa, respondió Texalon en voz baja. No hubo supervivientes, no se recopiló información, no se infligieron daños a las fuerzas enemigas. La sesión informativa continuó durante 2 horas, abarcando todo lo que el Consejo sabía sobre las capacidades y tácticas sapirianas. Lo que quedó claro fue que sabían muy poco. La guerra galáctica aparentemente había evolucionado a una serie de enfrentamientos masivos entre flotas donde la victoria correspondía a quien tuviera las naves más grandes y la tecnología más avanzada. El concepto de guerra asimétrica, de convertir las fortalezas enemigas en debilidades, de luchar con inteligencia en lugar de con ahínco, les era completamente ajeno. Finalmente, Texon presentó su propuesta de misión. La base de mando regional sapiriana se encuentra en el planeta Cat 7. Está fuertemente fortificada, protegida por escudos de energía y defendida por sus tropas de élite. La base contiene su red de comunicaciones estratégicas y está comandada por el general Vestar, uno de sus comandantes más exitosos. La pantalla holográfica mostraba la base en detalle. Estaba construida en una montaña, rodeada por sistemas de defensa automatizados y protegidos por capas de seguridad inviolables. Su misión sería infiltrarse en esta base, eliminar al general Vexar y destruir la red de comunicaciones, continuó Texalon. Esto interrumpiría su coordinación en 3 sistemas estelares y nos daría tiempo para montar una defensa adecuada. Cooper estudió la pantalla táctica con atención. Su equipo había asaltado posiciones fortificadas antes, pero nunca nada de esta magnitud. Sin embargo, lo que le impactó no fue la dificultad de la misión, sino lo mal diseñadas que estaban las defensas sapirianas. Esto es factible, dijo finalmente. Ambos alienígenas lo miraron conmocionados. Las escamas de Texalon cambiaron de color antes de fijarse en un amarillo pálido que indicaba total incredulidad. No puedes hablar en serio, dijo Ketabar. 3 equipos de élite ya han fracasado. La base es inexpugnable. Cooper miró a los miembros de su equipo. Todos asintieron levemente, confirmando su evaluación. La base parecía formidable, pero estaba diseñada para detener el tipo de asalto frontal que las fuerzas galácticas aparentemente favorecían. No estaba diseñada para detener las tácticas humanas de operaciones especiales. Necesitaremos información detallada sobre sus horarios de patrulla, cambios de turno y distribución interna, dijo Cooper. También necesitaremos información sobre el entorno local, la gravedad, la atmósfera, los patrones climáticos y las formas de vida autóctonas. ¿De verdad van a intentar esta misión?, preguntó Texon. Para eso estamos aquí, respondió Cooper. ¿Cuánto tiempo tenemos que prepararnos? Keitbar y Texon intercambiaron miradas. Habían esperado que los humanos pidieran más tropas, mejor equipo u objetivos diferentes. La idea de que 6 alienígenas primitivos asaltaran voluntariamente una fortaleza que había derrotado a ejércitos enteros era incomprensible para ellos.
Se espera que los zafirianos lancen su próxima gran ofensiva dentro de 2 meses, dijo Texelon. Si pudieran tener éxito antes de eso, nos daría una ventaja significativa. Cooper asintió. Necesitaremos transporte al área objetivo y recógelo después de completar la misión. ¿Puedes proporcionar eso? Por supuesto, respondió Qatar rápidamente. Aunque debo preguntar, ¿estás seguro de que tu equipo es adecuado para esta tarea? Podríamos conseguir apoyo adicional. Quizás algunas de nuestras fuerzas especiales restantes. La mirada que Cooper le dirigió dejó claro lo que pensaba de esa sugerencia. Trabajamos solos. Personal adicional solo crearía complicaciones y aumentaría la probabilidad de detección. Al terminar la sesión informativa y cuando los humanos se preparaban para regresar a su nave, Texon llevó a Qatar aparte. O son increíblemente valientes o están completamente locos, susurró. Qatar observó que Korat 7 era un mundo de montañas escarpadas y tormentas interminables. Los relámpagos atravesaban el cielo púrpura cada pocos segundos, iluminando la enorme fortaleza excavada en el pico más alto. La base de mando Sapirana parecía un cáncer metálico que crecía de la roca viva, con sus torres y plataformas de armas elevándose hacia los cielos violentos. El sargento mayor Ryan Cooper yacía boca abajo tras una cresta de piedra negra, estudiando el objetivo a través de su mira. Tras él, su equipo esperaba en absoluto silencio, invisibles contra el paisaje alienígena gracias a su camuflaje adaptativo. Llevaban 6 horas vigilando la base, aprendiendo sus ritmos y debilidades. Rotación de guardias cada 4 horas, susurró Cooper en su micrófono de garganta. Las defensas automatizadas escanean con patrones predecibles. No esperan que nadie sea tan estúpido como para atacar este lugar. Ben Carter cambió ligeramente de posición, apuntando con su rifle de francotirador a la torre de vigilancia más cercana. Los centinelas sapirianos permanecen dentro, en sus puestos con clima controlado. No les gusta este clima. Ese fue el primer error que cometieron los alienígenas. Habían construido su fortaleza para impresionar e intimidar, no para defenderse de un asalto decidido. Los zafirianos estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que anunciaban sus ataques con flotas masivas y bombardeos orbitales. Nunca se habían enfrentado a enemigos que se arrastraran entre el barro y la lluvia para degollar en la oscuridad. Amy Walls estudió la red eléctrica de la base a través de su escáner electrónico. Sus generadores de escudo están centralizados. Si desactivan el acoplamiento de energía principal, todo el sistema se cae durante al menos 10 minutos mientras se activan los sistemas de respaldo. Nina Stone ya estaba en las profundidades de la red de comunicación Sapirana. Su portátil, una computadora conectada a sus propios sistemas a través de un dron de mantenimiento secuestrado. Tengo acceso a sus comunicaciones internas, horarios de guardia, rutas de patrulla, reuniones de comando. Incluso están discutiendo qué cenar. Troy Wade revisó su arma por 10ª vez. El pesado rifle de plasma fue diseñado por humanos, pero usaba células de energía sapirianas robadas. Perforaría la armadura alienígena como papel y seguiría disparando mucho después de que las armas convencionales se agotaran. Las defensas perimetrales están diseñadas para detener vehículos y aeronaves. Nada preparado para soldados rasos. Kevin Ross monitoreó las constantes vitales de todos a través de las computadoras de sus trajes. Los 6 miembros del equipo mostraron la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral estables de los soldados profesionales preparándose para el combate. Sin miedo, sin emoción, solo determinación concentrada. Cooper tomó su decisión. Entraremos durante el próximo ciclo de tormenta. Nina, desactiva sus sensores externos cuando los rayos alcancen su punto máximo. Amy, tienes 10 minutos para llegar al acoplamiento de energía después de que rompamos el perímetro. Ben, encuentra una posición con líneas de visión despejadas hacia su centro de mando. Troy y Kevin, quédense conmigo. Tomamos el puesto de mando mientras sus escudos estén deshabilitados. El plan era simple,
lo que lo hacía mortal. Los planes complejos se desmoronaron al comenzar el tiroteo. Los planes simples se adaptaron a las condiciones cambiantes. Los truenos resonaron en las montañas a medida que la tormenta se intensificaba. El equipo de Cooper se movía como fantasmas bajo la lluvia torrencial, usando los relámpagos para navegar mientras permanecía oculto durante los breves momentos de oscuridad entre los impactos. Los primeros guardias apirianos murieron sin saber que estaban siendo atacados. Los disparos de Carter se produjeron durante el estruendo de los truenos. El sonido, enmascarado por la propia violencia de la naturaleza. En un momento, los alienígenas escaneaban el perímetro con sus sensores. Al siguiente, estaban muertos en sus puestos. Walsh llegó al acoplamiento de energía exactamente a tiempo. Los ingenieros apirianos lo habían construido para resistir el bombardeo orbital, pero nunca habían considerado que alguien pudiera simplemente acercarse y colocar explosivos en los circuitos de control. Sus cargas eran pequeñas, precisas y completamente invisibles hasta que detonaron. Los escudos de la fortaleza parpadearon y se apagaron justo cuando el equipo de Cooper llegó a la entrada principal. La iluminación de emergencia lo bañó todo de rojo y las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo, pero los apirianos nunca se habían preparado para este tipo de ataque. La respuesta fue confusa y descoordinada. Cooper y su equipo de asalto se desplazaron por los pasillos como un desastre natural. Los soldados epirianos, entrenados para luchar en formación con apoyo de armamento pesado, se encontraron con enemigos que aparecían de la nada, atacaban con precisión letal y desaparecían antes de que pudieran organizar el fuego de respuesta. Los humanos usaron la propia disposición de la base contra sus defensores. Los cuellos de botella se convirtieron en zonas de muerte. Las intersecciones, en lugares de emboscada. Los avanzados blindajes y armas apiranos no significaban nada cuando no podían ver a sus enemigos hasta que era demasiado tarde. Stone había convertido el sistema de comunicación de la fortaleza en un arma. Órdenes falsas enviaban tropas apiranas a secciones vacías de la base. Mientras que las amenazas reales quedaban indefensas, las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos mientras los soldados humanos se movían por pasajes paralelos. Las propias defensas de la base comenzaron a dispararse entre sí a medida que los sistemas de puntería recibían datos contradictorios. Ross se movía a través del caos como una sombra, brindando apoyo médico al equipo mientras atendía a los apirianos heridos. Esta guerra psicológica resultó más devastadora que las balas. Los soldados epirianos podían entender morir en batalla, pero los enemigos que curaban a sus heridos rompían su comprensión de la guerra por completo. El avance hacia el centro de mando encontró una resistencia cada vez mayor a medida que más fuerzas epirianas respondían al ataque. Pero su respuesta fue exactamente la que Cooper esperaba. Formaron líneas defensivas y esperaron a que los humanos los atacaran directamente. En cambio, Wade los rodeó y los atacó por la espalda, mientras que el equipo de Cooper atacó desde una dirección inesperada. Los zafirianos se vieron atrapados entre dos fuerzas que se movían y pensaban con mayor rapidez que cualquier otra a la que se hubieran enfrentado jamás. El general Bexar esperaba en su cámara de mando, rodeado de su guardia personal y de toda la tecnología avanzada que el ejército seheriano podía proporcionar. Torretas automatizadas cubrían cada acceso. Campos de fuerza protegían las áreas vitales. Sensores de movimiento vigilaban el más mínimo movimiento. Cooper lo recorrió todo. Las torretas rastreaban el movimiento, pero no la ausencia total de movimiento. Cooper había aprendido a moverse entre sus ciclos de escaneo, congelándose en su lugar cuando los sensores pasaban junto a él. Los campos de fuerza estaban ajustados para detener armas de energía y proyectiles, no objetos de movimiento lento como cuchillos arrojadizos. Cuando Cooper finalmente apareció en la cámara de mando, la primera reacción de Bexar fue confusión en lugar de alarma. El humano parecía nada que ver con las razas guerreras que dominaban las fuerzas militares galácticas. Era más pequeño que la mayoría de los alienígenas, vestía una armadura primitiva y portaba armas que parecían siglos anticuadas.
No puedes hablar en serio, dijo Bxar, con la arrogancia de un comandante invicto. Un solo primitivo desafiándome. Cooper no dijo nada. Había aprendido hacía tiempo que hablar en combate era un lujo que mataba soldados. Bxar activó su escudo personal y desenfundó su arma de plasma, confiado en que su tecnología superior acabaría con esta pelea rápidamente. El rayo de plasma que disparó habría vaporizado a la mayoría de la infantería galáctica. Cooper no estaba allí cuando llegó. El humano se movió en el instante en que el dedo de Bxar tocó el gatillo, rodando tras una cubierta y apareciendo con su propia arma lista. Pero en lugar de disparar inmediatamente, esperó, observando los patrones de movimiento y los tiempos de reacción de los alienígenas. Bxar disparó una y otra vez. Cooper estaba en otra parte. El general Sapiriano comenzó a comprender que no estaba luchando contra un guerrero primitivo, sino contra un depredador que lo había estado estudiando como a una presa. Cuando Cooper finalmente disparó, su disparo fue justo donde se movía Bxar. No estaba donde había estado. El escudo alienígena se encendió y murió, sobrecargado por el impacto preciso. El segundo disparo puso fin al combate para siempre. Con su comandante muerto y sus comunicaciones comprometidas, la resistencia sepiriana colapsó en toda la base. Stone había estado enviando informes falsos a sus refuerzos, enviando fuerzas de rescate a lugares equivocados mientras decía al alto mando que todo estaba bajo control. Las cargas de demolición de Walls convirtieron el conjunto de comunicaciones estratégicas en un espectacular espectáculo de fuegos artificiales visible desde la órbita. Sin su red de coordinación, las fuerzas sirianas de 3 sistemas estelares se encontraron operando a ciegas. La extracción fue casi decepcionante. Para cuando las naves del Consejo Galáctico llegaron para recoger al equipo humano, no quedaban fuerzas sapirianas para oponerse a ellos. La inexpugnable fortaleza había quedado reducida a ruinas humeantes en menos de 6 horas. Mientras el equipo se preparaba para abandonar Korat 7, Ross terminó de atender a los últimos heridos sapirianos. Muchos de los alienígenas supervivientes lo observaban trabajar con expresiones de total desconcierto. En su comprensión de la guerra, los enemigos se mataban entre sí. No curaban al bando perdedor. Cooper se quedó de pie en la observación. En la cubierta del transporte del Consejo, observaban cómo la fortaleza en ruinas se encogía tras ellos. A su alrededor, la tripulación alienígena susurraba en idiomas que no entendía. Pero su tono era bastante claro. Miedo, respeto y algo que podría haber sido asombro. Lo que la galaxia aún no entendía era que el Escuadrón Delta se había estado conteniendo. Solo habían usado armas convencionales y tácticas estándar. Habían evitado causar bajas innecesarias e incluso habían proporcionado asistencia médica a sus enemigos. Habían tratado esta misión como un ejercicio de entrenamiento, no como una guerra. Cooper se preguntó qué sucedería cuando la galaxia descubriera de que eran realmente capaces los humanos cuando dejaban de ser cuidadosos. El equipo humano se alejaba, observando cómo se mantenían. La noticia de la caída de Korat 7 se extendió por el Imperio Sapirano como una enfermedad. Por primera vez en su historia militar, una fortaleza inexpugnable había sido destruida por un puñado de enemigos. Pero lo que aterrorizaba al alto mando sapiriano más que la propia derrota eran los informes de los supervivientes. El comandante Sar estaba sentado en su sala de guerra a bordo de la nave insignia Dominions. Leyendo el mismo informe de inteligencia por 5ª vez. Le temblaban las manos al girarse. Las páginas, algo impensable apenas unos días antes. 6 enemigos, murmuró para ayudarlo. 6 alienígenas primitivos destruyeron nuestra posición más fortificada y mataron a nuestro mejor general. ¿Cómo es posible? El ayudante, un joven oficial llamado Belcott, había estado monitoreando las comunicaciones de todo el imperio. Lo que había descubierto era aún más inquietante que el propio ataque. Señor, recibimos informes de 17 sectores diferentes. Las fuerzas sapiranas solicitan el traslado inmediato de las posiciones avanzadas.
La moral se ha derrumbado en 12 mundos. 3 flotas enteras han reducido sus horarios de patrullaje, alegando problemas de mantenimiento del equipo. Sar comprendió lo que eso significaba. Sus soldados tenían miedo. Guerreros que habían conquistado docenas de mundos ahora buscaban excusas para evitar el combate. El daño psicológico de Korath 7 se propagaba más rápido de lo que cualquier arma física podría haberlo logrado. ¿Qué son exactamente estos humanos?, preguntó. Belcott activó una pantalla holográfica que mostraba todo lo que sabían sobre la Tierra y sus habitantes. La información era escasa, obtenida principalmente de observaciones a larga distancia y breves encuentros con comerciantes. Provienen de lo que la clasificación galáctica denomina un mundo mortal de clase 12. Velcro explicó. Gravedad superficial un 20% superior a la estándar. La composición atmosférica incluye gases venenosos. Los patrones climáticos incluyen tormentas destructivas que pueden arrasar ciudades. Actividad sísmica que divide continentes. Formas de vida depredadoras que cazan en manadas coordinadas. Sectar observó los datos con creciente horror. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos que sustentaban la vida mediante condiciones estables y abundantes recursos. La Tierra parecía ser un planeta que intentaba activamente exterminar todo lo que vivía en ella. ¿Cómo sobrevive algo allí?, preguntó. Siendo mejores matando que cualquier otra cosa, respondió Belcott en voz baja. La evolución humana estuvo marcada por la guerra constante. No solo contra otras especies, sino contra su propio planeta y entre sí. Desarrollaron inteligencia específicamente para crear mejores armas y tácticas más efectivas. La pantalla holográfica mostraba imágenes de ciudades humanas, enormes construcciones que se alzaban sobre paisajes que serían inhabitables para la mayoría de las especies galácticas. Pero lo que llamó la atención de Star fueron los pequeños detalles. Cada edificio humano estaba diseñado para resistir desastres naturales. Sus sistemas de transporte asumían que las rutas normales sería bloqueado o destruido. Sus estructuras sociales se construyeron bajo la premisa de que el conflicto era inevitable. No solo toleran la violencia. Velcro continuó. Su entretenimiento consiste en ver a seres lastimarse entre sí. Su literatura celebra a los héroes de guerra. Sus hijos juegan a juegos que simulan el combate. Incluso sus deportes se basan en el control territorial y el dominio físico. A bordo de la nave del Consejo Galáctico, Harmony Sech, se estaba desarrollando una conversación muy diferente. El embajador Keitar compareció ante la sesión de emergencia del Consejo. Su expresión era una mezcla de alivio y terror. La misión fue un éxito total. Informó que la red de comunicaciones sapiriana ha sido interrumpida en 3 sistemas estelares. Sus fuerzas están en completo desorden. Los primeros informes sugieren que varias flotas aerianas se están retirando de sus posiciones avanzadas. La cámara estalló en vítores de los representantes que durante meses solo habían esperado malas noticias. Pero el consejero notó que Ktvar no parecía estar celebrando. Esta es una noticia maravillosa, dijo Beltar. Seguramente esto demuestra que nuestra decisión de contactar a los humanos fue correcta. Ktvar permaneció en silencio durante un largo momento antes de responder. He revisado los informes operativos de Korath 7. Lo que los humanos lograron debería haber sido imposible. No solo lo lograron, sino que lo hicieron parecer fácil. El general Texalon dio un paso al frente. Sus escamas mostraban un intenso color púrpura que indicaba una gran preocupación. He hablado con los supervivientes de la base sapiriana. Sus descripciones de las capacidades de combate humanas son inquietantes. Activó el sistema de visualización de la cámara, mostrando el análisis táctico del asalto. 6 humanos se infiltraron en una fortaleza defendida por 2.000 soldados sapirianos. Eliminaron la estructura de mando, destruyeron activos estratégicos y se extrajeron con éxito sin bajas. La celebración en la cámara se fue apagando gradualmente a medida que los representantes comenzaban a comprender las implicaciones. Pero son buenas noticias,
dijo el representante Mindar con incertidumbre. Nos ayudaron a derrotar a nuestros enemigos. La expresión de Texalon se ensombreció. No derrotaron a los zafirianos. Los destruyeron por completo. Los supervivientes describen enemigos que se movían más rápido de lo que los sensores podían rastrear, que volvieron sus propias defensas contra ellos, que anticiparon sus tácticas antes de que pudieran implementarlas. La doctora Lisa Park estaba sentada en la sala de reuniones del Pentágono, observando las señales satelitales provenientes del espacio seriano. La información que recopilaban presentaba un panorama que emocionaba y preocupaba a la vez a los líderes militares de la Tierra. Las fuerzas zapiranas se retiran en 17 frentes, informó al general Hayes. Su expansión no solo se ha detenido, sino que se ha revertido. 3 flotas importantes se han replegado a posiciones defensivas alrededor de sus mundos centrales. Hayes estudió las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de la flota zaperiana. La retirada no fue ordenada ni estratégica. Mostraba señales de pánico, de fuerzas que reaccionaban al miedo en lugar de seguir la doctrina militar. ¿Cuál es la evaluación psicológica?, preguntó Hayes. Park consultó su tableta. Desmoronamiento total de la moral enemiga. Las comunicaciones iranas están llenas de referencias a la muerte silenciosa y a los fantasmas que matan. No describen al escuadrón Delta como soldados enemigos. Los describen como depredadores sobrenaturales. Las implicaciones eran asombrosas. Una sola misión de operaciones especiales había logrado lo que flotas galácticas enteras no pudieron. Pero, lo que es más importante, había revelado algo sobre la humanidad que cambiaría su relación con la galaxia para siempre. Cooper y su equipo fueron informados en una instalación segura bajo el Pentágono. Cada uno. Los miembros proporcionaron informes detallados de sus observaciones sobre las capacidades militares, la tecnología y la psicología alienígenas. Lo que habían aprendido transformaría la comprensión humana de la guerra galáctica. Su tecnología es más avanzada que la nuestra en algunas áreas, informó Cooper. Pero su pensamiento táctico está siglos atrasado. Luchan como si estuvieran jugando un juego con reglas establecidas, no como si intentaran ganar a cualquier precio. Amy Walls había analizado los sistemas defensivos zapirianos durante el asalto. Sus ingenieros son brillantes construyendo cosas que lucen impresionantes, pero no piensan como alguien que intenta entrar. Toda defensa tiene debilidades obvias si se la aborda desde un ángulo inesperado. La evaluación de Ben Carter fue aún más directa. Nunca han luchado contra alguien que se adapte más rápido que su proceso de toma de decisiones. Planean ataques con semanas de anticipación y esperan que sus enemigos respondan de forma predecible. Cuando cambiamos de táctica en tiempo real, no pudieron seguir el ritmo. El general Hayes escuchó cada informe atentamente, comprendiendo que la humanidad acababa de anunciarse como una gran potencia en los asuntos galácticos, lo pretendieran o no. La pregunta ahora era qué hacer con ese conocimiento. 3 semanas después de Korat 7, la primera solicitud de asistencia militar humana llegó desde la República Altariana. 2 días después, la coalición Beagan envió su propio mensaje. A finales de mes, 7 gobiernos alienígenas diferentes habían contactado con la Tierra buscando ayuda con diversos problemas militares. La galaxia había descubierto que existía una especie capaz de lograr objetivos militares imposibles. Lo que aún no sabían era que el Escuadrón Delta representaba solo una pequeña fracción de la capacidad militar humana. Cooper se encontraba en la plataforma de observación del Fénix mientras se aproximaba a la órbita terrestre. Tras ellos, la nave del Consejo Galáctico traía noticias que lo cambiarían todo. El mundo natal de la humanidad continuaba su pacífica rotación, sin saber que se acababa de convertir en la potencia militar más temida del espacio conocido. La era del aislamiento humano estaba llegando a su fin. La galaxia estaba a punto de descubrir qué sucedió cuando la evolución dedicó millones de años a crear al depredador perfecto, luego le proporcionó tecnología y le enseñó a trabajar en equipo.
Lo que estaban a punto de descubrir era por qué nadie sobrevivía al enfrentarse a un mundo mortal o a fuerzas especiales. No porque los humanos fueran crueles o malvados, sino porque simplemente eran mejores en la guerra de lo que nadie en la galaxia jamás hubiera imaginado. El universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso para cualquiera que amenace los intereses humanos, y un lugar mucho más seguro para cualquiera lo suficientemente inteligente como para ser amigo de la humanidad.